Hola a todos los seguidores del blog del Runner. Para los que no me conocéis, me llamo Teodoro Vázquez y practico la carrera natural en sus dos versiones. Minimalismo, con más de 33.000 kilómetros acumulados como corredor minimalista. Descalzo o barefoot, donde llevo más de 6.500 kilómetros en los 2 últimos años corriendo siempre descalzo. El porqué de esta serie. Para que aprendamos a concentrarnos en el desarrollo gradual de los pies y la parte inferior de las piernas en cada paso que damos corriendo o andando. Para que le demos a nuestros pies la oportunidad de sentir el mundo y crecer, al mismo tiempo que interactúan con él y aprenden de él. De esta manera nos convertiremos en un mejor conocedor de nuestro propio cuerpo y del movimiento. ¿Qué entendemos por carrera natural? La carrera natural es una forma de movimiento que capta y libera la energía almacenada a través de la elasticidad de nuestro cuerpo, con la participación del antepié, del arco del pie, los tendones de la parte inferior de las piernas, las pantorrillas y los cuádriceps. Todos ellos a partir de una posición ideal para absorber y aprovechar la energía del movimiento de manera eficiente, suave y sin problemas, y operando en tiempo real, como si se tratase de una especie de inteligencia física primordial aplicada al movimiento. En resumen, todo un derecho de nacimiento del Homo sapiens. Tipos de corredores. En la carrera natural existen dos grupos o tendencias de corredores. Descalcistas, grupo de corredores que corren descalzos y que a su vez se pueden dividir en puristas y no puristas. Minimalistas, grupo de corredores que corren siempre con calzado minimalista. Diferencia, la retroalimentación. Descalcistas puristas, integrado por aquellos que corren exclusivamente descalzos y rechazan el calzado para correr siempre que sea posible, incluso los mínimos. Buscan la máxima retroalimentación sensorial de la planta de los pies. Descalcistas no puristas, con la misma línea perspectiva teórica que los puristas, pero aceptando el calzado minimalista cuando las condiciones lo justifiquen. Minimalistas. Este grupo está de acuerdo con los beneficios de correr descalzo, pero rara vez optan por correr descalzos, prefieren correr con calzado minimalista siempre, perdiendo con ello parte de la retroalimentación sensorial de las plantas de los pies. Los pies, una obra de arte. La extremidad inferior humana no es una estructura delicada, rígida y pasiva, que requiera de un embalaje para protegerla de los impactos. La extremidad inferior sí es una estructura robusta, flexible, activa y bien diseñada, compuesta por 26 huesos, 33 articulaciones, 114 ligamentos, más de 100 músculos y tendones y más de 7.000 terminaciones nerviosas. Si ensamblamos esta estructura a una médula espinal y un cerebro, lo que tenemos es un sistema totalmente capaz de manejar los impactos de la carrera. Los pies, funciones dinámicas. Los pies tienen una función motora, gracias a la cual nos permite el impulso necesario para andar, correr y saltar. Una función de equilibrio, a expensas de la articulación del tobillo, los huesos metatarsianos en el antepié y los ligamentos laterales que actúan a modo de cinchas. Y una función amortiguadora de las presiones. Al correr el pie permanece sobre el suelo 0,25 segundos a 12 km por hora, soportando un individuo de 70 kilos una media de 110 toneladas durante 1.500 metros. Los pies pueden pensar. Cuando corremos, hacemos trabajar a nuestro cerebro, ordenador central, existiendo una comunicación muy activa entre los pies y el cerebro, y a través también de la médula espinal, ordenador periférico. Toda esta actividad generada entre los pies y el cerebro produce un incremento de conexiones neuronales. Esto significa que nuestros pies pueden pensar y disponer de un número de mensajes que pueden enviar y recibir. Conexión neuronal, pies-cerebro. Los receptores sensoriales son las estructuras altamente especializadas que envían información desde los pies al cerebro. Se encuentran en la piel, los huesos y los músculos de los pies, dentro de los cuales residen cubiertos y protegidos por la grasa y la piel. Los podemos clasificar en tres tipos. Esteroceptores reciben los estímulos del medio externo,
Interoceptores reciben los estímulos del medio interno corporal, no pueden ser controlados. Propioceptores reciben los estímulos del músculo esquelético, los tendones, las articulaciones y los ligamentos. Estos receptores sensoriales están especialmente diseñados para detectar tanto el impacto fuerza vertical como el cizallamiento fuerza horizontal. Los pies y la propiocepción. A través de los numerosos receptores sensoriales localizados en nuestros pies, nuestro cerebro recibe información propioceptiva. Gracias a esta información, el cerebro tiene conciencia del estado interno del cuerpo y de su posición espacial. Los principales tipos de receptores en nuestros pies son usos neuromusculares. Están en el vientre muscular. Se estimulan cuando el músculo se estira de manera leve. Son responsables del reflejo miotático. Se activan si sufrimos un tirón en una articulación. La musculatura de alrededor se contraerá para evitar mayores daños. Órganos tendinosos de Golgi. Están en la unión músculo-tendón y en el tendón. Se estimulan al alargar de manera pasiva las fibras musculares o al contraer voluntariamente el músculo. Propioceptores cápsulo-ligamentosos. Se encuentran en la cápsula y ligamentos e informan a la corteza cerebral de la posición y el movimiento de la articulación. Reflejos de estiramiento. Cuando un músculo se alarga rápidamente, se envía una señal al sistema nervioso central, que desencadena la contracción de ese músculo, produciéndose un reflejo de estiramiento homónimo. Si la señal activa otros músculos distintos, se llama reflejo de estiramiento heterónimo. Estos reflejos permiten que el sistema nervioso central supervise y controle la marcha y otros movimientos humanos complejos a un nivel subconsciente y automático. Veamos un ejemplo de cada uno de ellos. Si estamos aterrizando con la parte delantera del pie, cuando el pie toca el suelo, contacto inicial, el primer músculo que se contrae es el sóleo de la pantorrilla. El impulso hacia adelante hace que el sóleo se estire rápidamente y se contraiga reflexivamente, para evitar que la rodilla se doble. Reflejo estiramiento homónimo. Los reflejos de estiramiento por alargamiento del sóleo también actúan como un poderoso interruptor neurológico, que activa los cuádriceps y los extensores de cadera. De esta manera se evita que la pierna y el tronco colapsen bajo las fuerzas del aterrizaje sobre un solo pie. Reflejo estiramiento heterónimo. Los pies corazones periféricos. El pie también puede considerarse como un verdadero corazón periférico. La sangre propulsada por el corazón hacia las extremidades inferiores se enfrenta con muchos inconvenientes, a mayor alejamiento en las zonas distales del cuerpo, como menor presión venosa, que junto a la gravedad va a favorecer su estancamiento en zonas anatómicas próximas al suelo, como son tobillo y pie. La dinámica muscular del pie, músculos intrínsecos y extrínsecos, al contactar el pie con el suelo, se comporta como una bomba venosa, porque en los miembros inferiores existe lo que se denomina la suela venosa de Lehars en los pies y la bomba venosa de Bauer en las pantorrillas. Ambas estructuras venosas funcionan actuando como una especie de corazón periférico, que impulsa la sangre desde los miembros inferiores hacia el corazón. Beneficios que reporta. Mejora la capacidad de resistencia aeróbica, que es la capacidad del cuerpo para soportar correr largas distancias. Mejora la capacidad aeróbica, VO2 max, es la capacidad del cuerpo para consumir, transportar y usar oxígeno para producir energía en un periodo de tiempo determinado. A mayor capacidad aeróbica podremos correr a mayor velocidad y distancias más largas con menos esfuerzo. La frecuencia cardíaca es menor en el corredor descalzo, así como el consumo de oxígeno, que es también más bajo que corriendo con calzado deportivo maximalista. Se ha demostrado que en el 70% de VO2 máximo, el corredor descalzo tiene mayor economía de carrera que el corredor tradicional que corre con calzado maximalista. También se ha demostrado que el volumen de oxígeno máximo es más bajo en el corredor descalzo. Además, a pesar de que con un aumento en la cadencia de pisada mayor del 10% en el corredor descalzo, lo que debería significar un mayor esfuerzo, no se han apreciado aumentos significativos en la frecuencia cardíaca ni en el consumo de oxígeno. Todo ello, en buena parte, es debido a la ayuda que supone para el corazón principal el buen hacer de los pies cuando corremos descalzos. Sinergia muscular. Como hemos visto, en cada movimiento hay infinidad de conexiones nerviosas, músculos principales, asistentes y estabilizadores que realizan la acción. Es muy importante el trabajo conjunto y coordinado, sinergia, de cada tipo de musculatura implicada para conseguir un correcto y eficiente movimiento. La finalidad principal del pie se define en relación con el equilibrio, la marcha, la expresión de la postura y la forma de desplazarnos. Y la mejor manera de que el pie desarrolle y exprese todo su potencial es corriendo descalzo o minimalista.
Practica la carrera natural. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y te animo a que le des a me gusta y te suscribas a mi canal para estar al tanto de los nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima.